muy interesante. ¿Por qué nosotros debemos estar en una iglesia? La mentira más grande, la más grande que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Y eso lo repiten, pero sin, así como se llama, descaradamente. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque el católico no sabe que Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué más lo dicen? Porque si ellos logran hacerle creer al católico que Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces el católico se queda sin iglesia y ellos vienen y lo agarran y se lo llevan para la de ellos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo estar allí, yo puedo estar allá, yo puedo estar allá. Hay una opción que yo me vaya con ellos. Pero si Cristo fundó una iglesia, el católico dice, pues es la católica, no me salgo de aquí. Ellos tienen que decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero es una locura decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Porque ¿qué significa iglesia? Iglesia significa una congregación. Un grupo de personas que Cristo llamó, eligió para enviarlos a una misión, a predicar su evangelio. Pero ellos dicen, no, Cristo no eligió ninguna iglesia. En segundo lugar dice, ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia salva. Pues, y por tanto, si ninguna iglesia salva, ninguna iglesia es importante. Si ninguna iglesia es importante, ayúdame a pensar. Si ninguna iglesia es importante y si la iglesia no salva, ¿por qué los protestantes están empeñados que los católicos nos vayamos para su iglesia? Si Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿por qué no nos deja tranquilos dentro de la iglesia católica? Estamos tranquilos, la iglesia no salva a nadie, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. Si eso es verdad, entonces el protestante debe llegar a una casa y decir, ¿usted es católico? Sí, siga ahí como católico, porque todas las iglesias son iguales. La católica también es igual, siga ahí. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. Porque cuando un protestante llega a su casa y lo quiere conquistar a usted, dice, todas las iglesias son iguales, la iglesia no salva a nadie. Pero mañana, cuando ya lo conquistó, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Ve que no todas las iglesias son iguales? Cuando lo estaba conquistando, todas las iglesias son iguales. La iglesia católica, eso es lo mismo. Usted está en la iglesia católica o está en la iglesia evangélica, eso es lo mismo. Pero después que ya le lavaron el cerebro, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, sálgase de ahí, porque Cristo viene a llevar su iglesia, a morar con él, y la iglesia de Cristo somos nosotros. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? ¡Qué lindos, son tan tiernos! Por eso Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cuando llegan a predicarles a ustedes con tanta ternura, ¡oh, todas las iglesias son iguales! Yo no le vengo a pedir a usted que se salga de la iglesia católica, no. Yo lo que le vengo a pedir que crea en el evangelio, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él. Crea en el evangelio y será salvo. Basta las escrituras y ya está salvo. La iglesia no importa. A los pocos días, la iglesia sí importa. Y es la de él. Y ahora se tiene que convertir a mi iglesia. Y entonces, y si usted no convierte a su esposa, a su esposo, a su mamá o a su hermano, entonces debe dejarlos a un lado porque no pertenecen a esta iglesia. Mentira más descarada de los protestantes, decir que el Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva. Otros dicen,
en el mismo descaro, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, entonces la iglesia es el asesino, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el sinvergüenza. Entonces cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Entonces ¿para qué vamos a hacer oración? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Al fin y al cabo, todo mundo es la iglesia. Así por así. No. Otros dicen, no, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Luego dice, la iglesia somos todos. La iglesia soy yo. Comienzan inventando, es que inventan una a ver cuál le funciona. Y aunque una de esas le funciona, al final el católico dice, no, pues sí es verdad, pues yo soy la iglesia. Si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No queda él porque él también es la iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Así de fácil. Y si todos somos la iglesia, entonces díganme, ¿para qué nosotros nos esforzamos por hacer el bien? Entonces, ¿para qué nosotros nos esforzamos por creer en Dios y por llevar el evangelio y lo demás? Si todos ya somos la iglesia, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes miren que Cristo sí fundó una iglesia. Y que ustedes se den cuenta qué significa la iglesia. Sí, ¿qué significa la iglesia? Y es lo mismo estar en la iglesia católica que estar en una iglesia protestante. Es lo mismo. Ya verán que no es lo mismo. Observen algo. Observen cuando Cristo toma la decisión de fundar una iglesia, que significa una congregación. En San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13. Hay la decisión firme de Jesucristo de fundar una iglesia. 3:13. Pero todavía no dice la palabra voy a fundar una iglesia, sino el contenido. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es una congregación. Una congregación. Pues Cristo va a ser una congregación. Va a fundar su iglesia. Ponga cuidado.